Muy buenas tardes, les damos la bienvenida nuevamente en el quinto Congreso Internacional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima. Vamos a retomar las actividades académicas y a continuación tenemos un panel de discusión, intercambio de ideas, titulado Tawa Pukyay, Sistema Educativo Remoto, Online, Offline. Me hago presente yo como Papa Mariano Mendoza Reyes, agradeciendo Universidad de Lima, Asociación Impangui, agradecer al Señor por habernos brindado este apoyo con las tablets y con todo lo que vemos aquí en la mesa. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo se encuentran? Bien. ¿Están contentos por recibir su tablet? Sí. Muy bien. Ahora les voy a indicar cómo se va a usar, ¿ya? Ya. Gracias, Universidad de Lima. Gracias, Asociación Impangui. Para desarrollar el panel, queremos invitar a la profesora Rosario Guzmán, quien lo va a moderar, y a nuestros distinguidos invitados, David Pren y Dipavati Pren de la Universidad de Lima. Hay que mencionar que Eduardo Escoto, que nos iba a acompañar en modo virtual, lamentablemente no se puede conectar por complicaciones climatológicas en la Ciudad de México. Adelante, por favor. Hoy día vamos a compartir esta experiencia maravillosa que fue el de darle la oportunidad a esta comunidad, que es una comunidad representativa de nuestro país, ¿no? Que es justamente la educación rural, que tiene un gran problema, ¿no? El problema es que sigue trabajando bajo un sistema educativo que nació como soporte en la era de la revolución industrial y hoy vivimos la revolución digital. Este esfuerzo no hubiera sido posible si es que no hubiera de por medio el compromiso de actores importantes en la sociedad, como es la academia. Agradezco a nombre mío y de todo el equipo el apoyo que para tener este resultado tuvimos el apoyo de la Universidad de Lima a cargo del rector Oscar Quesada, la directora del Instituto de Investigación, la directora de la carrera de Ingeniería de Sistemas y también desde el lado de la sociedad civil contamos con el apoyo de la arqueóloga Ruth Chavi y también del doctor permítame, el doctor Carlos Amat de la Universidad Pacífico. Así también contamos con el apoyo de personas invaluables como el profesor que hoy que escuchaban ustedes al inicio de la grabación. Y finalmente este soporte tenía que recaer en un equipo de personas, ¿no? El equipo que ayudó a que este sueño de lograr, de darle una oportunidad a estos niños,
en condiciones precarias, darles la oportunidad de aprender y tener una trayectoria de educación en matemáticas. Entonces tengo el agrado de presentarles a este equipo maravilloso. Voy a empezar por el doctor Alejandro Escoto, que lamentablemente por condiciones climatológicas no puede estar hoy con nosotros, pero estoy seguro que nos acompaña desde la Ciudad de México. Bueno, el doctor Alejandro Escoto Córdoba es licenciado en psicología con estudios en maestría, psicobiología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un doctorado en humanidades en la línea de lingüística en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor tiempo completo de la carrera de psicología en la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma de México. Tiene una amplia producción académica a nivel de libros y artículos. Dentro de los más importantes tenemos la evaluación cualitativa en neuropsicología del año 2020-21, el tema de Emotion Classification from EEG Signal Using Wearable Sensor, Pilot Test el año 2020, recursos semióticos en la enseñanza de las matemáticas el año 2018, el juego de estimulación temprana en el desarrollo de los niños preescolares en el año 2017. Asimismo, tengo la presencia, el acompañamiento de la Asociación Yupanqui, a cargo de los hermanos David y Divapati Pren, que es un grupo de investigadores encargados de un trabajo de investigación sobre el redescubrimiento y la difusión de la matemática inca, cuyo objetivo es poner el conocimiento ancestral hacia la sociedad, este conocimiento que ha sido perdido por más de 500 años y quieren desarrollar nuevas tecnologías y métodos pedagógicos a partir de este. Asimismo, ellos se encargan de difundir este conocimiento a partir de la impartición de clases en niños y jóvenes en las zonas más alejadas de nuestro país y también en el ámbito internacional. Son autores de varios libros y publicaciones indexadas sobre hallazgos encontrados en el método Atahualpa que hoy venimos a compartir. Cabe destacar que Divapati Pren es coautor del método Tahuapugllay, coordinador Yachachic de la Asociación Yupanqui, egresado de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Lima, asesor externo en investigación científica en el Instituto de Investigación de la Universidad de Lima e investigador en ciencias andinas. David Pren es el autor del método Tahuapugllay, director Yachachic de la Asociación Yupanqui, asesor externo del Instituto de Investigación de la Universidad de Lima y es egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima. Actualmente es maestrista en Filosofía con mención en Epistemología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es inventor, escritor, conferencista y científico independiente. Bien, luego de presentar a este equipo, quería solamente destacar de esta comunidad que tenemos aquí al frente, que es la comunidad Cañaris. Esta comunidad se encuentra ubicada en el norte del Perú, en la región de Lambayeque. La mayoría de los pobladores son quechohablantes, analfabetos, viven en pobreza por debajo y tienen ingresos por debajo del sueldo mínimo, ¿no? Y el profesor, que justamente es el que ha realizado la grabación, fue nuestro colaborador y facilitador para poder acceder a esa comunidad, y es un maestro comprometido, ¿no? Que al igual
que nosotros quiere recuperar el conocimiento nuestro, inca, y entregarlo a la comunidad, ¿no? Es un unidocente, el rol que tiene es unidocente multigrado, o sea, quiere decir que tiene una sola aula con niños de varios grados, que son justamente los que aparecen ahí, ¿no? Pero el docente es uno más de los tantos docentes que quieren desarrollar nuevas ideas, incorporar innovación en el proceso educativo, pero tienen una alta carga administrativa por los cambios de las políticas y las personas a cargo de las direcciones educativas. Y apoya también a la comunidad en varios roles. Según Minedu, en el año 2020, el 50% de las escuelas rurales queda a 2 horas del centro poblado, ¿no? Y solo el 1.5 de esta población en el año 2018 tenía conexión a Internet, ¿no? Y la educación bilingüe es reducida porque el Perú tiene una diversidad de idiomas y dialectos. A nivel de desempeño de matemáticas, los resultados no han sido favorables, ¿no? Hemos obtenido un nivel satisfactorio de solo un 13% en cuarto grado y un 11% en segundo grado a nivel rural. Entonces, ante esta situación, teníamos este nuevo redescubrimiento de la Asociación Yupanqui, que era el método Tahuapugllay, ¿no? Y este método tiene características o particularidades que más adelante las conversaremos, basadas en lo que son alternancias semióticas, ¿no? Pero quiero darle pase a Divapati para que nos muestre el método, ¿no? Cómo funciona. Adelante, Divapati. Listo, gracias, profesora. Bueno, muchas gracias por la oportunidad a la Universidad de Lima, a la Facultad de Ingeniería y Sistemas. Me gustaría ponerles un poco en contexto, ¿no? La idea es que justamente el trabajo de la Asociación Yupanqui era traer el conocimiento ancestral a nuestros tiempos. Las principales investigaciones se basaron en la matemática inca y justamente entender cómo es este pensamiento. Me he permitido traerles el tablero aquí porque siempre es bueno hacer una pequeña demostración para que entiendan de qué trata. Es una explicación muy básica, muy rápida, mostrarles básicamente cómo salen los resultados, pero es muy interesante que vean que justamente el proceso mental al realizar las operaciones matemáticas es distinto a cómo se hace en otros lados del mundo. Naturalmente, nosotros desarrollamos la matemática basada en el pensamiento indo-arábigo, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo culturas como la nuestra desarrollaron un conocimiento científico basado justamente en una visión distinta de la matemática, enfocándose en el tema de patrones, formas y movimientos. Vean ustedes aquí, esta de aquí es la yupana. ¿Alguno de ustedes conocía la yupana? ¿Alguna vez había visto este instrumento por aquí? ¿Sí? Bueno, este instrumento de aquí viene a ser prácticamente un CPU, ¿sí? Una unidad de procesamiento de información. Podemos hablar a este punto que los incas tenían un sistema informático muy avanzado, tal cual podemos tener en estos momentos, en las bases. Es decir, aquí es donde se procesa toda la información, ¿no? En nuestros tiempos en un computador, pero necesitamos un lugar donde guardar esa información. Y esa información era guardada en los quipus. Los dos en conjuntos hacían el sistema informático inca. ¿Ok? Y ahora yo les voy a enseñar a escribir aquí los números para que entiendan cómo funciona este computador o esta calculadora. A ver, lo primero tenemos unas secuencias de puntos cuadrados con puntos. 1, 2, 3 y 5. Se ve bien en la pantalla, ¿no? Ok. Entonces, la idea es que yo simplemente pongo un indicador para activar ese cuadrado. Aquí estaría escribiendo el número 1. Si pongo aquí es el número 2.
Pongo una aquí, estoy escribiendo el número 3. Número 4. Número 5. 6. Voy combinando, se lee toda la fila, ¿no? El 7. El 8. El 9. Y para escribir el 10, subimos una fila. Quiere decir que aquí estaban las unidades y aquí las decenas. Un 1 en las decenas y un 0, una ausencia, nos da el número 10. Se lee de arriba para abajo. ¿Ok? Vamos fácilmente viendo eso. Por ejemplo, si yo pongo estas semillas aquí, ¿qué número estoy representando? Unidades, decenas. En las decenas estoy marcando el número 2. Y en las unidades estoy marcando el número 3. Entonces sería el 23. Sencillo, ¿no? Digamos que esto lo pongo aquí. Otra vez, aquí tendríamos el 5 en las decenas y estos dos me hacen el 4 en las unidades. Sería 54. Vamos subiendo y es así de sencillo. Unidades, decenas, centenas. Ahí estaría el 123. Y podríamos ir subiendo 123, 2123, 5200, no, perdóneme, 52.123, y esto puede continuar hasta el infinito. Es decir, esta computadora no tiene límites, inclusive se pueden sacar decimales infinitos más de lo que puede una calculadora que usamos diariamente. Es así de sencilla la lectura y la escritura. Entonces ahora, simplemente para que tenga una pequeña visión, voy a hacer un ejemplo de una suma. ¿Sí? Profesora, si podría ayudarme dictándome un número de 3 dígitos. Si alguien quiere tener Claro, su calculadora mejor que- para ver el resultado que salga exacto, Sí. ¿no? ¿De pronto me dan un número? ¿Alguien me puede dar un número de 3 dígitos, por favor? ¿Perdón? 125. A ver, si quieren ir anotando y hacerlo en sus calculadoras, 125. Vamos a sumarle otros dos números, por favor, si alguien me da. ¿Algún número, David, ahí? 998. 998. 9 y 8. ¿Alguien me está siguiendo con la calculadora, por favor? ¿Sí? Gracias. Y vamos a darle un número más. Por favor, tú que me estás ayudando a anotar. ¿39? Sí, está bien. 690. Entonces escribo el 6. Aquí el 9, ¿no? El 9 es 5, 3 y 1. Y el 0 no pongo nada. Tienes los 3 números en tu calculadora, ¿no es así? Muy bien. Entonces ahora quiero que un ratito cambiemos la lógica, la forma como pensamos. Normalmente tenemos que ahorita hacer cálculos, las sumas y pensar en las unidades, decenas, centenas y hacer un orden mental como lo entendemos, como entendemos la matemática indorábica, ¿no es así? Y comenzamos a hacer acarreos mentales, llevo 1, llevo 2 y este tipo de cosas. Pero aquí no, esta matemática es totalmente distinta. Entonces, inclusive es más parecido a pensar un ajedrez. Lo que yo voy a hacer es jugar, encontrar patrones, formas y movimientos que me van a permitir resolver esta operación. Yo no veo números, sino comienzo justamente a interpretar y ver movimientos. Puedo comenzar por aquí, hacer algunos movimientos que me van a permitir simplificar. Es decir, aquí ya está el resultado. Yo lo que estoy haciendo es simplificar al máximo, simplemente con lo que necesito para mostrar el resultado final. Y listo, ya salió el resultado. El resultado matemático, ahora tengo que volver a pensar, digamos, en números, y ustedes me van a ayudar a leer unidades, decenas, centenas, miles. Aquí está el 1, aquí estaría el 8, aquí estaría el 1 y aquí estaría el 3. El resultado sería 1813. ¿Sí?
¿Correcto? Sí, así es. Ok, gracias. Entonces, quiero justamente que vean este punto aquí. Lo que hemos hecho es una forma de ver la matemática totalmente distinta. Algo como lo pensaban nuestros antepasados hace más de 500 años. Entonces, al nosotros hacer esta investigación, comenzamos a buscar formas de entender este instrumento. Es así como comienza a salir y se da el nombre a la metodología Tahuapugllay. Le damos el nombre y comenzamos justamente a crear todo lo que podría haber salido, las sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potenciaciones, radicación, y se ramifica en diferentes aspectos la matemática. Lo interesante es que comenzamos incluso como la asociación a crear cursos para enseñar tanto a profesores, formación de profesores, para público en general y para niños. Es justamente esta introducción la que hago porque justamente llega este momento en que nosotros, como asociación, lo que buscábamos era la investigación, ¿sí? Investigación científica, también investigación de todo lo que tiene que ver con el conocimiento ancestral, que es valiosísimo, y eso nos puede ayudar a cambiar muchísimas cosas de cómo vivimos en estos días y mejorarlas, y también retornar todo esto a la sociedad, a la comunidad. Entonces es aquí justamente que vemos esta oportunidad de hacer este proyecto con la Universidad de Lima y que en un principio lo armamos y dio fruto justamente al Cero Tahuapugllay. ¿Sí? Bueno. Sí, y efectivamente, ¿no? O sea, teníamos ya el método, teníamos una forma de ayudar a desarrollar el pensamiento matemático de una manera diferente a la que nos habían formado en los colegios, y decimos, ok, ya tenemos el método, lo que necesitamos es introducirla dentro de las clases y realizar esa evaluación científica que permita demostrarle que realmente se desarrolla y se ve reflejado en los resultados de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Pero pensamos en un sistema que justamente recoja todas estas iniciativas que han habido de modelos que han tratado de ser incorporados dentro de la educación rural, ¿no? Pero que fueron pensados para otras realidades, ¿no? Sin considerar las diferencias y la base multicultural que tenemos, nuestra capacidad de inversión baja, ¿no? Para poder replicar esos modelos tan caros. Y decidimos, ok, si no podemos llevar al aula, coloquemos este proceso de aprendizaje, pero desde un enfoque de autoaprendizaje. Y llevamos la enseñanza hacia un juego serio, una aplicación de juego serio. Y utilizamos a la tecnología no como un fin, sino como un medio que nos ayude a darle autonomía al niño a aprender a su propio ritmo, a aprender una forma diferente y hacer esa equivalencia en los que ya habían tenido la iniciación de las operaciones aritméticas en el sistema indoarábigo con el sistema inca, ¿no? Entonces, fue ahí que nace Cero Tahuapugllay, ¿no? Inicialmente fue concebido como un sistema en línea y la pandemia nos hizo reinventarlo y pasamos al sistema offline, ¿no? Entonces, ahora quisiera darle pase a David porque esta investigación científica es el inicio de la validación de un cambio de paradigma que estamos viviendo. ¿Y quién más, sino David, que puede de pronto ayudarnos a entender cómo este cambio de paradigma se está dando a partir de la evidencia que vamos obteniendo a nivel matemático y a nivel psicopedagógico de estos resultados de la incorporación del método Tahuapugllay dentro de los procesos educativos, ¿no?
Adelante, David. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quiero iniciar agradeciendo a la Universidad de Lima, mi alma mater, la casa que nos abrió las puertas para iniciar estas investigaciones y llevarlas a un plano, como nosotros lo conocemos, científico, ¿no? Yo voy a decirle científico moderno, porque ahora también vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿no? Agradecer a todos, en particular la profesora Rosario, desde el primer momento vio, digamos, la oportunidad que esto significaba para toda una plataforma de experimentos que podría beneficiar a toda nuestra comunidad. Lo que hemos visto, gracias a la demostración de Ivapati, vamos a decir, es la semilla que nos permite comenzar a cuestionarnos muchas más cosas. Por ejemplo, incluso el mismo concepto que nosotros tenemos acerca de la ciencia, ¿no? Casi incuestionable actualmente. Pero vamos a entendernos poco a poco a qué nos referimos. Primeramente, quisiera decirles, no sé si alguno de ustedes, aquí por favor les voy a pedir a ser un poco participativo para saber cómo nos estamos relacionando. Por lo pronto yo sé que son mis colegas, estamos entre ingenieros de sistemas, en la mayoría de los casos. Me gustaría que levanten la mano quienes conocen a los textos de Huamampoma de Ayala, Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Sí? 1, 2, perfecto. Nadie ha visto. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes lo ha visto. Les voy a hacer una demostración ahora y cuando vengan van a decir, ah, ok, lo recuerdo. ¿Quiénes aquí hablan quechua? ¿Quiénes hablan un poquito de quechua? ¿Quiénes saben contar hasta 10 en quechua? Alyanchu, Huaycapanaicuna. Muy bien. Perfecto. Sí, porque lo que vamos a ver el día de hoy precisamente tiene que ver con eso, la vinculación del concepto de la ciencia actual, la tecnología actual y que tiene que ver con el conocimiento ancestral de nuestros abuelos, ¿sí? Y tiene muchísimo que ver. Y tiene muchísimas oportunidades que a veces no vemos por no conocernos nosotros mismos. Bien, si me permiten voy a mostrarles un pequeño gráfico de Huamampoma de Ayala, porque es aquí donde parte esta investigación. A ver, ahora sí, ¿ya lo reconocen? ¿El tipo de dibujo, el estilo de gráfico? Sí. Huamampoma de Ayala, un cronista nativo de Ayacucho. ¿Aquí quiénes vinieron de Ayacucho? Escuché al inicio que habían venido. Perfecto. Un cronista ayacuchano, quien dibuja, hace un libro maravilloso, que en realidad incluso la Biblioteca Nacional acaba de sacar hace 2 o 3 años una publicación de 4 tomos, y está llena de dibujos. O sea, a cualquier persona le va a encantar porque tiene tanto detalle y tiene tanta descripción textual también, que vamos a encontrar gráficos como este. En la página 360 se ubica el curaca Cóndor Chagua. Él tiene precisamente el sistema de la ingeniería de sistemas, vamos a decir así, tiene la ingeniería de sistemas en sus manos, de antaño. Nosotros tenemos que conocerlo. Fíjense, como decía Ivapati, aquí tiene el CPU y aquí tiene la base de datos, el USB, el disco duro, como quieran ustedes llamarlo, ¿sí? Entonces comienzan a caer ciertos mitos, por ejemplo, el hecho de que mucha gente sigue pensando de que nuestros abuelos hacían el conteo con nudos. Eso es absurdo, porque hacer nudos y deshacerlos para hacer pequeñas sumas ya es complicado. Tenían que tener algo a la altura de las construcciones que nosotros vemos, ¿no? ¿Y por qué no nos hemos cuestionado esto durante tantos años? ¿Por qué no nos ponemos a pensar que hay una incongruencia cognitiva? Porque por un lado decimos, sí, tenemos una gran maravilla, pero ¿y cómo? ¿Cómo? ¿No? Bueno, esa fue nuestra curiosidad y entonces al inicio vimos, gracias a Huamampoma, esta tan detallada estructura de puntos, que incluso fíjense bien cómo van subiendo, ¿no? 1, 2, 3, 5, y se van repartiendo. A veces incluso se ha visto que, vamos a decir así, en textos oficiales de educación, que el número 5 lo ponen como el dado. Los dados, ¿no? Los dados del casino los ponen así, 4 puntos y 1 al medio. ¿Por qué? Porque ya tenemos sesgos cognitivos. Creemos que lo que nos han enseñado ya es todo lo que existe y así es. Pero no, nuestros abuelos lo pusieron así y esto tiene un propósito. Si ustedes ven, hay una gráfica creciente y es una secuencia que podríamos decir los primeros números de la serie de Fibonacci. Inclusive, podríamos decir la intersección de los Fibonacci y los primos. Claro, considerando el 1 como tal o por lo menos como indivisible o agregándole a ese conjunto. Y esa estructura precisamente
que no es al azar, ha sido altamente elaborada, es la que nos permite desarrollar o ver en este tablero ya no solamente un ábaco, como se propone, sino tal cual un computador, un calculador aritmético mecánico. De hecho, si lo consideramos como tal, porque aquí solamente, claro, no ha dado el tiempo para que Divapati pueda hacer la enseñanza, para eso se necesita un poquito más de tiempo, pero les he hecho la demostración, podríamos ver que se reduce a 5 movimientos básicos y con eso se puede hacer absolutamente todas las operaciones. Por lo tanto, si comparamos, digamos, la datación de la Yupana Inca versus la Pascalina, que se considera el calculador más antiguo mecánico hasta la actualidad, definitivamente estaríamos frente al calculador mecánico más antiguo del mundo que conocemos hasta hoy. Es nuestro, es de nuestros abuelos, por supuesto ahora para toda la humanidad, pero tendremos que conocerlo. Están todos invitados a conocer de qué se trata esto. Y no solo eso, fíjense un detalle. Cuando Divapati comenzó a hacer las operaciones, no sé si se dieron cuenta de que él no estaba siguiendo un orden, una secuencia. Él iba hablando, ¿no? Iba hablando, iba moviendo por aquí, iba moviendo por allá. Bien, eso significa de que este tipo de cálculo no requiere una secuencia, sino que puede ser en cualquier parte, o mejor, puede ser hecha de manera paralela. O sea, una gran yupana podría ser repartida por varios yupanquis y podemos hacer una superoperación sin necesidad de conversar entre nosotros. Estamos haciendo computación en paralelo. Ahora, imagínense si nosotros cambiamos a los yupanquis por microprocesadores. ¿De qué estaríamos hablando? Un ordenamiento casi automático, extrapolable a la computación clásica y a la computación cuántica. O sea, estamos hablando, señores, de que tenemos una herramienta muy poderosa que viene de un concepto completamente distinto, de una concepción, de una cosmovisión completamente distinta. Y que, ¿saben qué? Estaba en la punta de nuestras narices. ¿Y por qué no lo veíamos? ¿Quiénes aquí son de la Universidad de Lima? Levanten la mano. Ustedes, muy bien. ¿Sabían, por ejemplo, que el nombre de la Universidad de Lima es uno de los pocos nombres de universidades que lleva el quechua en su nombre, valga la redundancia? No, nada, ninguna. Lima, ¿qué significa Lima? ¿Alguien? Hablar. Lima es una variante del quechua, rimay, limay, hablar. Entonces nosotros tenemos esa presencia constantemente en un montón de elementos, en la historia, en la matemática, y no nos damos cuenta. Pero si nosotros comenzamos a voltear y mirar hacia lo que nosotros tenemos, vamos a comenzar a darnos cuenta que tenemos una serie de recursos que nunca nos habíamos imaginado, porque en el colegio no nos lo dijeron, ni en la universidad. ¿Por qué? Porque tampoco miraron a su vez. Claro, es momento de comenzar a mirar, de darnos cuenta qué es lo que tenemos, por dos cosas. Una de ellas es porque hay muchísimos recursos que han sido desarrollados y que lamentablemente no se han conocido, porque se perdió información. Muchos quipus fueron, por ejemplo, destruidos, saben eso ustedes, ¿verdad? Y no existía la escritura alfabética, pero sí existía otro tipo de escritura. De hecho, la palabra Kelkay o Kilka, que es una variante actual, quiere decir registro pero con significado. Eso es Kelka. Entonces nosotros tenemos una oportunidad inmensa de poder recuperar esa información. Ya no solamente por un tema, digamos, cultural, que también es muy valioso, ya no solamente por un tema de orgullo nacional, no, por un tema científico. Hay muchísimo. Ese es el primer motivo. El otro motivo es porque nosotros que estamos desarrollando tecnología aquí, normalmente nos estamos acostumbrando, claro, es muy fuerte la tendencia, yo lo entiendo, como tecnólogo también soy ingeniero de sistemas, a importar soluciones porque ya nos hemos visto como que la tecnología viene de afuera, que lo mejor está afuera y que nosotros tenemos que traer eso y comenzar a adaptarlo a las necesidades que nosotros tenemos, ¿cierto? Pero en realidad, las mejores soluciones no necesariamente son las enlatadas, sino la que nosotros vamos produciendo para nosotros mismos. Y para eso es necesario conocernos, conocer nuestras propias necesidades y conocer cómo es que nosotros nos comunicamos y qué es lo que tenemos en cada lugar. Bien,
Todo este conocimiento fue volcado entonces al sistema educativo remoto, online, offline. Y vino la pandemia, como dijo la profesora Rosario. Entonces, tuvimos que replantearlo. Y ahí la gran dificultad era, ¿y qué hacemos? Los chicos en Cañaris tenían una dificultad muy grande. Y era, ok, no tenemos internet en esa zona. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tablets. ¿Y quién les va a enseñar? Porque ellos no han tenido experiencia anterior de manejar dispositivos digitales. Y entonces dijimos, bueno, tenemos que hacerlo, porque tenemos que hacer. Primero que tenemos la intuición. Creemos de que esta herramienta puede ser bastante intuitiva, así que vamos a hacerlo. Vamos a crear videos didácticos y se los vamos a enviar. Y vamos a confiar y vamos a ver. Y pues resultó. Fue maravilloso. Me gustaría mostrarles la interfaz que se creó. Y esto está muy relacionado precisamente a lo que les contaba. Porque las interfaces tenían que ser creadas. Perdón, aquí está. Aquí está. Este fue el famoso kit 0. El kit 0 estaba compuesto de los kits de la matemática Inca. Venía también compuesto por el software ya instalado dentro de las tablets y obviamente bajo los protocolos que teníamos que seguir. Los kits tuvieron que llegar, pasar por un tiempo de cuarentena. Teníamos que guardar toda la seguridad del caso porque era una responsabilidad inmensa. Felizmente todo se dio por la colaboración de todos y la profesora de manera genial. Bueno, entonces diseñamos el software. Y el software consiste precisamente en enseñarles desde la lectura y la escritura de los números, creamos los personajes y ellos pudieron ingresar y personalizar el tipo de usuario, ¿no? El siguiente tema era pensar en qué tipo de interfaz desarrollar. Y obviamente, si es que esto queremos extrapolar a futuros proyectos como lo queremos hacer, no podíamos estar cambiando la gráfica para cada lugar. De hecho, y a la vez teníamos el reto de que se sientan identificados con. Entonces, la interfaz gráfica fue planificada de manera así, transparente. Botones transparentes y con fotografía de los mismos niños a quienes habíamos visitado tiempo atrás para otros estudios, ¿no? Entonces, ellos recibieron la tablet y lo primero que dijeron, uy, yo estoy ahí. Se sintieron identificados. Y eso nos contaron, bueno, después cuando estuvimos en las entrevistas ya con el profesor Eloy Reyes, a quien le agradezco muchísimo su apoyo, de que facilitó muchísimo porque los chicos hicieron de inmediato suya la tablet. Es decir, realmente querían hacerlo. Nosotros habíamos pensado más o menos, a ver, bueno, ¿cuánto tiempo va a ser para cada uno de ellos? ¿Cuánto tiempo tendrían que estudiar por día? No, no funciona así. O sea, la verdad es que ellos vieron cómo tenían que hacer y los resultados son sorprendentes, porque lo que hicimos fue incorporar un sistema interno que iba leyendo todos los movimientos que hacían, la forma como jugaban, los errores que cometían, si es que los cometían, los tiempos que les tardaba y a qué horas, por ejemplo, se conectaban. De manera, por supuesto, anónima, estaba simplemente con un código cada uno, pero para poder observar. Y los resultados fueron bastante interesantes porque resulta de que este método ha demostrado ser bastante rápido. En pocos días ellos habían logrado hacer los ejercicios que se les planteó y no solo eso, sino que encontraron la forma de sobrepasar una pequeña, vamos a decir, seguridad que había y continuaron haciendo los ejercicios. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la interfaz donde están el tema de los videos. Estos eran los videos. Tuvimos muchísimo cuidado en que la interfaz se haga tanto en castellano como en quechua, ¿no? Para que sea mucho más los mensajes de voz también. Y este era el reto, por ejemplo, ¿no? Entonces se mostraba una gráfica de cómo se escribían en la Yupana, en el sistema Inca, y luego el niño o la niña tenía que ingresarlo. Y ahí iba subiendo de nivel, iba pasando de Yacu, del agua, iba pasando a Alpa, la tierra, a Nina, el fuego, y a Guaira, el viento, ¿no? Este es el otro juego que se desarrolló ya para que comiencen a aprender, por ejemplo, los movimientos. Y, bueno, finalmente llegamos a la conclusión y los estudios comenzaron a mostrar, claro que no son conclusivos porque como ustedes comprenderán, por ejemplo,
son poblaciones pequeñas. Por ejemplo, en la escuela multigrado hay 20 alumnos en primaria, entonces se necesitan grupos más grandes. Pero los resultados son sumamente alentadores y nos están invitando a que podamos reproducirlos en más lugares y más lugares. Además de la cuestión gráfica y tecnológica, hay un componente altamente importante que es el aspecto psicológico que precisamente le tocaba al doctor Alejandro Escoto explicar. Lamentablemente por cuestiones meteorológicas no puede estar. Entonces, un poquito aquí comentarles, ¿no? Lo que ustedes ya vieron, las unidades, las decenas, los cientos, los miles y los 10.000, por ejemplo, se reparten de esa manera en la Yupana. De la misma forma, hay un paralelismo con el quipu, ¿no? Los quipus numéricos se podría decir de que ya se reconocen, digamos, como de alguna manera decodificados, los numéricos, ¿sí? Entonces, ahí se puede ver de que también se hacen las divisiones de esa manera. Y tiene que haber un cambio, una alternancia semiótica, es decir, un cambio de signos. En vez de los guarismos que nosotros conocemos indoarábicos, se hace el uso de puntos. Y aquí una cosa muy interesante. El profesor Alejandro, en alguna exposición anterior, comentaba de que una alternancia semiótica puede tener unas implicancias tremendas. Por ejemplo, comentaba de que una de ellas en la historia fue cuando se utilizaron los números romanos y estos números no permitían fluir, digamos, con las operaciones. Cuando se dio la alternancia semiótica, es decir, el cambio de signos y comenzaron a ingresar los guarismos indoarábicos, esto permitió que se abra una puerta enorme para una serie nueva de operaciones, ¿no? y profundización en las operaciones. O sea, fíjense cómo, porque claro, a ver, intenten, no sé si lo han intentado, pero sumar o multiplicar con los romanos no es nada sencillo, ¿no? En cambio, en los guarismos indoarábicos lo permite. Aquí no sabemos, como dice la profesora Rosario, ya un nuevo paradigma se abre. ¿Hacia dónde apunta? No lo sabemos. Por lo pronto ya está comenzando a dar ciertos resultados, el hecho de poder operar de manera paralela. ¿Qué cosas más se puede hacer? Bueno, ya está en la mano de los tecnólogos, de todos nosotros, ¿no? Y otra cosa más es este punto, el famoso cero, que a quien le pregunten les va a decir que el cero fue inventado en la India, ¿cierto? Comienzan a caer todos estos mitos, porque por supuesto la India también acuñó el cero, quiero decir, acuñó de esta forma. Pero nosotros en Nativo América ya contábamos con ceros. Aquí tenemos el cero maya, que es representado como una concha vacía, el vacío para ellos era el cero, y para nuestros abuelos incas también. Pueden ver ahí el número 97.031, la fila de los cientos está vacía. Y eso es una alternancia semiótica. No será una gráfica, pero es la forma como se solucionó. Y soluciona cualquier problema. Porque el cero era necesario para crear por los problemas propios de los guarismos indoarábicos. Pero cuando se opera aquí, no se producen esos problemas. De hecho, ese cero es suficiente. En el quipu se representa como los nudos, una secuencia de nudos, y se deja explícitamente un espacio sin nudos para expresar también el cero. Bueno, eso es todo cuanto podemos comentar hasta ahora. Le voy a dar paso a la profesora y a las preguntas que ustedes quisieran hacer. Gracias. Sí, muchas gracias, David. Sí, sobre todo ha sido bastante didáctico, ¿no? La forma como esta herramienta visualmente no solamente ayuda a identificar símbolos y signos, sino también ayuda a que yo pueda visualizar la operación matemática al momento que realizo las operaciones sobre la Yupana, ¿no? Y eso, desde el punto de vista neurocientífico, descarga mucho lo que es la memoria de trabajo y ayuda en la fluidez de las operaciones, y eso ayuda también a su vez en el cambio actitudinal de las personas hacia las matemáticas, que generalmente piensan que son difíciles, pero aquí no, aquí se aprende jugando, ¿no? Y ese justamente es el nombre del método, ¿no? Tawa Puglia y los 4 juegos, ¿no? Bien, quisiera también comentar que este cambio de modelo mental también puede ser, como lo había anticipado David, incorporarse dentro de lo que vienen a ser los dispositivos
que pueden ayudar a acelerar procesos dentro del punto de vista de computación. No sé si de pronto le podemos compartir el video, por favor. Sí, tenemos un segundo video que nos gustaría... Tenemos un segundo video que justamente da el salto de este método hacia el mundo digital. La inteligencia artificial, la computación cuántica y otras tecnologías se desarrollan a gran velocidad, abriendo nuevas puertas a la ciencia en el mundo entero. 500 años después, investigadores de las ciencias andinas evidencian el avanzado conocimiento científico alcanzado por los incas, respondiendo al desafío. ¿Qué sucedería si utilizamos el conocimiento inca para innovar los algoritmos computacionales y circuitos electrónicos conocidos hasta hoy? Presentamos el circuito sumador para Alu Tawa Pucllay. Los ALUs son los componentes más importantes encargados de realizar las operaciones aritmético-lógicas en los computadores. Nuestra patente realiza cálculos en paralelo mediante un novedoso reconocimiento de patrones de bits, que acelera la velocidad y mejora el rendimiento de los computadores. Así, basados en el conocimiento ancestral andino, el Perú podrá situarse a la vanguardia del desarrollo de tecnologías sustentables emergentes. Una nueva era tecnológica inspirada en el conocimiento computacional inca ha iniciado. Sí, lo que estábamos compartiendo con ustedes es justamente ese salto, ¿no? De ir del método tradicional a el modelo digital, ¿no? Muy bien, entonces estamos atentos a sus preguntas, a sus inquietudes, a sus dudas, porque el objetivo de hoy fue compartir esta experiencia desde diferentes enfoques, ¿no? Desde el enfoque psicopedagógico por el doctor Alejandro Escoto, desde el punto de vista de la ciencia andina, la cosmovisión y el redescubrimiento de este método sobre la forma como se trabajaba la yupana, ¿no? Bien, aquí tengo una pregunta. Divapati, de pronto tú me puedes ayudar. ¿Cuáles son los elementos que se consideran en el proceso de aprendizaje del método Tawa Pucllay? A ver, para el aprendizaje de esta metodología, bueno, en principio no es necesario ningún otro nivel matemático previo. Es decir, inclusive niños con lo mínimo que deben saber es las cantidades y representar números. Eso por un inicio, ¿no? De ahí, simplemente tienen que abrirse a una nueva forma de ver la matemática. Es decir, en las clases lo que nosotros decimos normalmente es, cada vez que jugamos, veámoslo como un juego, veámoslo como una experiencia en la cual nosotros tenemos que dejar un poco de lado las formas de pensar o entender la matemática. Es decir, tratemos de no pensar en números, en cálculos tal cual los conocemos. Y abrirnos a una nueva experiencia de entender cómo es que se puede calcular mediante reconocimiento de formas y patrones. Como decía David, con 5 movimientos base comienzan a aprender. Una de las principales cosas justamente y los retos más difíciles de esto normalmente es que los estudiantes o quien quiera aprender, digamos, las metodologías, comience a abrir y dejar de lado un poco la forma anterior de pensar. Esto sucede mucho que a veces las personas que están muy ligadas a la matemática o a las ciencias tratan de automáticamente el cerebro de llevarlo a lo indoarábigo para poder entenderlo.
y quienes están más en las letras o en otro tipo de actividades lo ven con mayor naturalidad, es curioso. Pero al final la idea es que esto eleva el conocimiento para todo tipo de perfil, personas que están más ligadas a la ciencia, personas que están más ligadas a la creatividad. Entonces, lo que yo veo es que directamente esta metodología, como inicio, necesita una apertura de la persona para ver nuevas formas. Y directamente, como les digo, un pequeño conocimiento a partir de niños y de ahí simplemente disfrutar esta nueva forma. Saben, la metodología ya la habíamos mencionado, se llama Tawa Pugyay y la idea es que eso se llama los 4 juegos. La suma es un juego, la resta es un juego, la multiplicación, la división. Todo lo que aprendemos en la vida de una forma lúdica, divertida, prácticamente nunca nos vamos a olvidar, siempre la vamos a tener presente. Entonces es algo muy importante que nosotros en nuestra investigación, en las formas que hemos querido llevar todo este trabajo, ha sido rescatar algo de que nuestros antepasados, cómo veían, cómo se podía llevar el conocimiento y darlo a las personas. Entonces fuimos llevando justamente de esta forma que el juego, las facilidades de compartir, comience a dar estos resultados. Otros puntos, por ejemplo, la Tipanakui. En la Tipanakui es algo muy interesante, no es directamente una competencia, sino es dos personas al mismo tiempo resolviendo estos retos matemáticos para elevar sus niveles al mismo tiempo. La idea es que no es necesariamente buscar un ganador, sino que los dos hagan una sinergia de sus capacidades y que los dos puedan elevar la capacidad del grupo. Esa es justamente una de las visiones que tiene también este tipo de matemática. Y es lo que nosotros queremos vemos nosotros un gran potencial en esto para que pueda elevar muchísimo el nivel educativo del país y del mundo. Claro. Ahora sí. Y justamente de eso se trata, ¿no? Porque tiene un enfoque socioconstructivista, ¿no? Porque le da la posibilidad de construir conocimiento por la forma de la esencia del método en sí, ¿no? Que no es competir, sino es colaborar en la construcción de eso y reúne 3 elementos, creo, importantes, ¿no? Uno es la emoción, porque es divertido, no estoy presionado porque me olvidé del acarreo que tenía que llevar en la suma, ¿no? El segundo, tengo que prestar atención porque tengo que identificar dónde está el patrón para poder hacer el movimiento y llegar a la solución, ¿no? Y finalmente, lo puedo hacer una y varias veces de una forma, no existe una forma única, existen varias formas, y eso es un tema de refuerzo de aprendizaje. Entonces reúne todas las características básicas de lo que viene a ser un proceso de aprendizaje significativo, ¿no? Muchas gracias, Divapati. Asimismo, también tengo una pregunta, de pronto, David, ¿me puedes ayudar? Me indica si se realizó una comparativa del aprendizaje en el ámbito rural y en el ámbito urbano. Sí. Hola. Sí. A ver, acá solo agregar una cosita más a lo anterior porque se enlaza con esta pregunta, ¿no? Es como hacer aritmética, pero utilizando el pensamiento computacional. De hecho, justamente es una de las habilidades que va a ayudar a desarrollar. Y la comparativa que se ha realizado ha sido a partir de ese estudio y sobre todo a nivel empírico, porque antes de que empecemos justamente a formalizar desde el punto de vista científico con la Universidad de Lima, tuvimos bastantes experiencias en diferentes comunidades del Perú. La Asociación Yupanqui se dedica precisamente, nos dedicamos a viajar por diferentes lugares para poder enseñar tanto a niños como a grandes, ¿no? Y podría decir que hay muchas cosas en común, pero también cosas bastante interesantes en cada lugar. Por ejemplo, en las zonas rurales es súper interesante ver la emoción
de las personas cuando están incorporando en sus actividades, en las faenas del campo, el conteo con la yupana, porque sienten de una manera muy cercana que están reactivando el conocimiento de nuestros abuelos. Y registrarlos, por ejemplo, en el quipu. De hecho, ahí después podría pasar un par de fotografías que es muy bonito ver justamente la comunidad haciendo el conteo de papas y el conteo de maíces en el parque en Pisag, en el Valle Sagrado en el Cusco, y incorporando este conocimiento, ¿no? O sea, hay una aceptación bastante grande, lo cual nos permite vislumbrar de que esto ya tiene y va a tener una gran aceptación. Porque recordemos que dentro de la teoría de sistemas, un aspecto muy importante es saber de que todo sistema se avanza tan rápido como su parte más lenta, ¿cierto? Bueno, eso se puede extrapolar a diferentes campos. Podríamos decir que acá estamos frente a un reto de que cuanto más tecnología se desarrolla en la urbe, mayor brecha se está creando con las personas que no tienen las oportunidades, con nuestros hermanos que están en el campo y que hacen lo que pueden para conseguir la mejor educación. Yo he visto niños, y esto no debería ser sorpresa, tantísimos, miles, que tienen que caminar horas en lluvia, con hojotas, descalzos, navegando hasta en tinas en el Titicaca para poder llegar a recibir sus clases. Y entonces, ¿en manos de quién puede estar, digamos, cerrar la brecha y crear, digamos, soluciones efectivas? ¿En manos de quienes hemos tenido la oportunidad, la suerte, la fortuna de tener mejores condiciones educativas? Y eso pasa no solamente, digamos, por un tema, muchas veces se cree que es un tema de recursos, no, es un tema de crear viabilidad, de crear sistemas, métodos, vías que ayuden a que rápidamente los chicos puedan emparejarse y con esto se puede desarrollar ambas cosas. En el campo de la urbe, por ejemplo, también es interesante. Ahora, es cierto que para los niños, pues lo aprenden súper rápido, pero en los grandes sucede una cosa muy curiosa y muy simpática. Se rompe el viejo paradigma. O sea, cuando una persona mayor, que ya tiene una formación matemática, como decía Ivapati, aprende el Tahuapuglia, se ve incluso un cambio en los ojos, en la mirada. O sea, se produce algo que es precisamente otra de las cosas que nos gustaría ahora experimentar. Sí, justamente vamos a ir a una investigación con el enfoque de neurociencias, ¿no? Y tengo también, complementando a esta pregunta, también hay una diferencia, ¿verdad? Nosotros a veces pensamos que los ingenieros tienen un mejor desempeño en el aprendizaje del Tahuapuglia, pero ustedes han comprobado que no es así. De pronto, Divapati, nos puedes comentar en estas experiencias, sobre todo a los profesores, ¿no? Sí, ha pasado. Hay casos en los cuales algo mencioné, pero sí es por ese lado. Curiosamente, quien está más pegado a un pensamiento más, es decir, matemáticamente más, ¿cómo le podemos decir? Estructurado. Estructurado, claro. Necesita ver el mundo a través de esa forma, ¿no? Entonces, cuando se muestran algunas nuevas tecnologías, entendimientos de otros procesos, es difícil que pueda entenderlo rápidamente. Entonces, otras personas que tienen mayor amplitud, que tienen diferentes formas de recibir la información, están más abiertos a nuevos entendimientos. Y sí nos ha pasado, por eso, por ejemplo, profesores, personas que ya están más dedicadas a sistemas o a matemática directamente, que les sea un poco más difícil aprender, porque tienen que romper justamente esos esquemas, ¿no? Esos esquemas mentales que ya eran previos. Y obviamente no es algo que sea muy, muy difícil. Simplemente es que aquí es algo interesante de ver, que necesariamente hay un proceso en el cual tiene que romper un poco esos esquemas para abrir la visión a nuevos entendimientos. Una vez que eso sucede, se permite romper, se permite, digamos, en este caso, jugar
y entender la matemática de otra manera, pues se hace algo muy, muy interesante, porque llega un momento en que esta matemática se pueden hacer cálculos gigantescos, como les mencionaba. En un momento, si uno piensa en la parte como racionalmente, como indoarábigo, va a ser muy, muy difícil y muy tedioso. Pero mientras si lo transformamos al pensamiento Tawa-Pugliai, es decir, al reconocimiento de formas y patrones, cálculos gigantescos van a parecer más a un juego y algo más divertido. Todo pasa por justamente la forma de uno va viendo o estructurando, ¿no? Esa es una de las cosas... Sí, me gustaría agregar una cosa, Patti, y eso es muy importante porque yo he observado, y deben haber estudios al respecto, me gustaría investigar más desde el punto de vista psiconeurológico, de que las matemáticas no solamente son una herramienta de cálculo, sino que cumplen una función de dar ciertas pautas de cómo se van a generar las sinapsis cerebrales, ¿no? Entonces, yo creo que está muy relacionado a lo que está comentando Divapati. No es que sea, voy a hacer una precisión, o sea, parece que fuera más difícil, no es que sea más difícil, sino que se hace evidente que normalmente todos tendemos a agarrarnos y partir el nuevo conocimiento, pero desde lo ya conocido. Y no queremos soltarnos para ver qué sucede, ¿no? Y entonces esto ha llevado a veces a malas interpretaciones. Por ejemplo, a veces esto se lee como que, entonces esta matemática versus la otra. No va por ahí la cosa. La cosa es permitirse experimentar desde los dos puntos de vista porque ambas se complementan. Dicho en otras palabras, epistemológicamente podríamos decir de que no existe una matemática indoarábiga ni tampoco una inca. O sea, matemática es matemática. Pero sí existen visiones distintas, formas distintas de aproximarse hacia ellas. Y curiosamente, estas dos formas se complementan, se abrazan. Porque llega un momento en que uno se da cuenta que incluso las operaciones indoarábicas comienza a resolverlas una de otra manera. Me ha pasado, y ha pasado a varios yupanquis, ¿no? Que comienzan a incorporar, pero de manera espontánea, nada forzada. Eso uno. Y lo otro es lo que mencionaba la profesora Rosario, el Pugliai. Y tú también, Divapati, lo mencionaste, ¿no? El Pugliai es el juego. Incorporar ese ambiente lúdico a la ciencia es una cosa necesaria, me parece necesaria, porque la ciencia tiene una tendencia a proyectar una imagen de demasiada seriedad. Tanto es así que mucha gente se siente alejada de ella. O sea, por supuesto, aquí no va a pasar eso porque estamos en un ambiente académico, pero ¿qué porcentaje representamos nosotros de la población global? ¿Y por qué las personas se sienten alejadas, digamos, de las matemáticas? Hay todo un estudio, hay un estudio sobre ansiedad matemática, un estudio sobre alejamiento de la matemática, ¿no? Entonces, eso tiene implicancias definitivamente incluso en decisiones posteriores que aparentemente no tienen nada que ver con la matemática. Sí, y para finalizar, hay una pregunta, ¿no?, que indica acá, ¿les gustaría expandirse más allá que solamente centrarse en la matemática básica? Bueno. Es una muy buena pregunta. Sí. Lo que pasa es que son tantas cosas que, por supuesto, no se puede en un breve tiempo exponer. Pero sí, claro que sí. O sea, podríamos ya hablar incluso de operaciones algebraicas, podríamos hablar incluso de operaciones con piezas multivalor. Yo pienso que van a ser motivo de próximas exposiciones, pero en realidad se ha profundizado y se sigue profundizando bastante, sino que el experimento que estamos presentando el día de hoy está centrado en eso, porque de hecho estamos hablando de la experimentación que se hizo con Cero Tawa-Pugliai en la comunidad Cañaris para niños de básica. Pero esto, por ejemplo, tiene aplicaciones para personas invidentes, y ha dado ya empíricamente unos resultados maravillosos, ¿no? Se ha desarrollado un neoábaco que le llamamos el neoábaco de lógica híbrida, que permite, por ejemplo, combinar operaciones del tipo Tawa-Pugliai, es decir, andino, con soroban japonés y con indoarábico. Entonces, el cerebro comienza a hacer una serie de sinapsis distintas. Entonces, acá viene lo interesante. Aparentemente, estamos hablando de operaciones básicas, pero la operación básica es un pretexto, en realidad, para ver qué tipo de sinapsis cerebrales se pueden desarrollar. O sea, no es solamente el objeto que vemos hacia afuera, sino internamente qué es lo que está sucediendo. Y ahí me dan pie a cerrar por mi parte con una cosa importante. Ahí la diferencia entre la ciencia como la conocemos y el yachay de nuestros abuelos.
El yachay significa no solamente el estudio de un objeto o de objetos fenomenológicos, significa también el estar consciente de aquel que observa estos fenómenos. Es decir, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. ¿Conviene realmente desarrollar una determinada tecnología o desarrollarla pero ponerla en práctica? ¿O de repente no tenemos la madurez suficiente como para manejarla? Porque resulta evidente que actualmente tenemos tanta tecnología, por supuesto, muy positiva, pero también hay tanta otra que ha puesto y pone en peligro a la misma humanidad. Y son cosas que tenemos que hablar. Si nosotros que somos tecnólogos no lo decimos, ¿quién va a ponerse a pensar en ello? Entonces, así como todos los sistemas automatizados requieren un dispositivo de control, un sistema de control o autocontrol o supervisión cuando menos, también como tecnólogos sería importantísimo que comencemos a observar a la filosofía no como una herramienta, digamos, histórica, sino como una herramienta de desarrollo de pensamiento crítico que nos permita autorregular nuestras actividades. Tenemos una tremenda responsabilidad en nuestras manos como tecnólogos, tremenda. Esa es mi invitación. Muchas gracias, David. Para cerrar, quisieras... Sí, yo quería decirles algo sobre el tema, más ligado, digamos, a lo que eran las charlas del tema online-offline. Nosotros hemos tenido, como han visto en este estudio, hemos tenido que adaptarnos un poco justamente a un plan que era directamente en físico nada más y enseñarles directamente a los alumnos a ponerlos online y de ahí adaptar inclusive eso, hacerlo offline pero en tablets, usar la tecnología. Ese es el salto, ¿no? A digitalizar, digamos, algo que estábamos haciendo directamente analógico. Entonces, y ahora la tecnología está tendiendo que todo sea directamente online, digital, y llevarlo casi todos en el celular o en la tablet, ¿no es así? Entonces, yo quería decirles, es muy bueno utilizar, obviamente, llevar la tecnología a estos instrumentos, pero tienen que darse cuenta que también es necesario y siempre es bueno también tener tablas, tener instrumentos, manuales para utilizarlos y aprender de ellos también. Es decir, la tecnología justamente el desarrollo tecnológico no solamente tiene que tender a desarrollar temas que directamente estén todo en Internet, en una aplicación, y ese sea simplemente el fin. Porque se van a perder otras habilidades. Y esas habilidades son necesarias, justamente. Utilizar las manos, utilizar el cuerpo, interactuar con las cosas, son muy importantes. Y eso lo vemos justamente en esta matemática. Tenemos las dos soluciones, hemos justamente ver eso, ¿no? Hay algunas características que van a mejorar siempre el tema de directamente subir, hacerlo en aplicaciones, utilizar la tecnología. Pero vemos otras que son mucho más importantes al parecer en el sentido del aprendizaje, de utilizar manualmente las manos, como lo hemos hecho, por ejemplo, en la pizarra, agarrar las fichas y expresarse de esta forma, física. Los dos son importantes, pero justamente hay que ver eso, ¿no? ¿A dónde está conduciendo la tecnología? Entrar todo que sea online o despegarnos offline. Tiene que haber un balance y justamente ver en las dos cosas que sean importantes para el desarrollo, ¿no? Sí, solamente para complementar, efectivamente, lo que tú dices, el Tawapujlia viene a ser también una herramienta del desarrollo de pensamiento computacional. Y hoy día hablamos del pensamiento computacional sin computadora, y justamente es una tendencia. Lo que hay que ver es el equilibrio, en qué momento no debe ingresar una actividad sin computadora y con computadora. En otras palabras, siempre lo que se haga tiene que ser una ciencia con propósito, ¿no? No simplemente por repetir o replicar, sino tiene que haber un propósito de por medio. Bien, agradezco su participación, un saludo al doctor Alejandro, que estoy segura le vamos a alcanzar este video.
y le doy el pase al profesor Torres para que continúe con el programa.